Estamos a 9 minutos para llegar a las 12 del mediodía y vamos a charlar de la aprobación de la norma a nivel nacional de alcohol cero al volante que prohíbe conducir en rutas nacionales con alcohol en sangre, y cada provincia va a adherir, ¿no? E implementar sanciones. Vamos a charlar de este tema y sobre esta problemática con el doctor Carlos Damín, que es jefe de servicio de toxicología del Hospital Fernández, profesor de toxicología en la UBA y es presidente también de Fundartox. Lo saludo, doctor. ¿Cómo le va, Carlos? Carito Murici lo saluda aquí desde Rosario. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Gracias por atendernos. Bueno, para charlar de esto, como decíamos, preguntarte en una primera instancia por qué es urgente, por llamarlo de alguna manera, la ley de alcohol cero en nuestro país, acá en Argentina. Bueno, la verdad es que tenemos un problema grave con los siniestros y con los siniestros viales, y dentro de ellos con aquellos que se producen con efectos por algún tipo de sustancia, y el alcohol es uno que genera muchos problemas. Teníamos hace 29 años una ley que habilitaba a la gente a conducir con 0,5 gramos por litro de alcohol en sangre, pero a las motocicletas con 0,2 y no más que eso, básicamente porque admitía que con 0,3, por ejemplo, el equilibrio estaba perdido. Con lo que, bueno, algunos técnicos creíamos que esto había que igualarlo en cero para tener un concepto claro de que cuando uno va a conducir un vehículo tiene que ser cero. No andar especulando con cuánto es 0,5, 0,2, sino cero. Digamos que el cero es indudable, entendido, y bueno, debido a que cada uno obtiene el 0,5 con diferentes bebidas o con diferentes concentraciones o con diferentes cantidades o en diferentes tiempos, bueno, el cero es bien claro, y entonces claro, es un indicio claro de lo que es la prevención. Conducir un vehículo con nada de alcohol. Claro, aparte, hay polémica, podemos decir, ¿no? Se genera debate sobre si tiene que ser cero o si alguien tiene, no sé, baja graduación o no, si la prohibición ayuda o no. ¿Cómo lo ve, doctora, este concepto del cero, ¿no? Esto que decías recién, o sea, es como que no se presta confusión. Alcohol cero es alcohol cero, ¿no? Pero también yo creo que confunde muchísimo, es un poco confuso que se diga en tal provincia, por ejemplo, se puede tanta concentración de alcohol en sangre y en tal otra es cero, o por ejemplo, como recién usted lo mencionaba, para manejar una moto es 0,2, creo que fue la graduación que dijo, o en el auto tanta cantidad. También es un poco contradictorio, se podría decir, teniendo en cuenta las diferentes provincias, municipios y también los diferentes vehículos que se manejan. Bueno, yo creo que se va a ir unificando con el tiempo. Estos son una de las características de nuestro país por ser federal. Hasta el momento teníamos 14 provincias que ya tenían aprobado el alcohol cero al volante, algunas como Córdoba solamente en rutas y no en ciudades, otras lo tienen totalmente para conducir. Bueno, ahora la ley esto unificó por lo menos que en Nación sea cero en todo el país, y yo creo que de a poco las provincias van a ir adhiriendo, porque es muy difícil poder trabajar sobre prevención si en realidad no estamos controlando 0,5 y eso no sabemos con cuánto se logra. La pregunta frecuente es, bueno, a ver, ¿cuánto tiempo tarda en desaparecer el alcohol en sangre o cuánto me lleva el poco alcohol que tomé? Y esto realmente depende de muchas variables y la gente normalmente no lo sabe. Por eso la idea es el cero, ¿no? ¿Cuáles son los efectos que tiene el alcohol en el cuerpo humano? No solo desde lo funcional, lo motriz, lo fisiológico, sino que también se me ocurre pensar de lo comportamental, del comportamiento, de la conducta de quienes beben, porque muchas veces uno dice, bueno, si tomo alcohol me desinhibo más y hago cosas que quizás si no tuviese alcohol en sangre no las haría. ¿Cuáles son esos efectos, ¿no?, que tiene, y sobre todo teniendo en cuenta si una persona tiene un volante adelante? Bueno, claramente yo creo que usted lo acaba de mencionar. El problema es esta desinhibición que el alcohol genera y que va acompañada de muchos otros efectos, ¿no? Bueno, la gente tiene comportamientos bajo los efectos del alcohol, incluso con muy bajas cantidades, haciendo cosas que por ahí no hubiera hecho si estaba con el alcohol. Entonces, esto genera desde embarazos no deseados, pasando por enfermedades de transmisión sexual, hasta
accidentes graves, que en realidad no son accidentes, son siniestros graves, cuando esa persona que consumió un poco de alcohol se puso al volante, y que en realidad tiene que ver también con estas alteraciones neurológicas que genera. El alcohol, por ejemplo, disminuye mucho la capacidad de interpretación de riesgos y de peligros, y enlentece la capacidad de reacción. Hay quien ve un riesgo, un peligro, y tiene que tomar la decisión, por ejemplo, de apretar el freno y hacerlo, ejecutar esa orden. Eso lleva milisegundos. El alcohol lo enlentece, y esto hace que claramente la gente tenga una dificultad o una demora que puede ser fatal en el momento de un choque, ¿no? Carlos, ¿cómo estás? Víctor Timoneda te saluda, y justamente acerca de esto que vos decías, qué difícil que es que se incorpore y que se entienda definitivamente que acá lo importante no es que te cobren una multa, que te saquen el auto, sino que acá lo importante es que no tengas un accidente, que no involucres a otra persona, que no haya otra persona involucrada también en un accidente de tránsito, porque muchos piensan en, zafemos el control, tomo algo pero zafo el control, pero la realidad del fin es otro. No, sin duda, hola, primero, pero sí, claramente el fin es otro, y también tiene que ver con los comportamientos sociales, ¿no? Claro. Nuestro país por ahí tiene algunas dificultades y no tenemos un gran control. Otros países por ahí tienen controles importantes, pero hay otros que también cumplen naturalmente las normas. Nosotros tenemos mucha gente que probablemente ahora no necesite el control, sino simplemente porque sepa que no se puede tomar alcohol, no lo hagan, y entonces, bueno, digamos que tenemos un porcentaje de la población que va a cumplir con la norma aunque no haya controles. Otros que probablemente tendrán que cumplirlo, y otros que tratarán de esquivar el control. Bueno, de todas maneras, la norma apunta a que la mayor parte de la gente cumpla con la norma, y de esa manera evitemos los accidentes, ¿no? Es el concepto de que siempre, fíjense que cuando hay un accidente con alcohol involucrado, muchas veces son fatales y que involucran a muchas personas con la pérdida de su vida. Bueno, a eso apunta la norma. Claro, doctor, a ver, hay muchos mitos dando vuelta con respecto al tema del consumo de alcohol, cómo lograr para que el test me dé negativo. Por ejemplo, a ver, si tomo, espero un rato, o tomo mucha cantidad de agua, o mastico un chicle para que no dé positivo. Bueno, ¿esto sucede? ¿Son mitos callejeros que en definitiva no sirve de nada porque el alcohol ya está en sangre? Definitivamente son mitos. El alcohol, los alcoholímetros que miden el alcohol son altamente sensibles y específicos, es decir, no confunden el alcohol con otra cosa, y logran leer muy bajas concentraciones. Eso quiere decir que cuando a veces la gente dice, no, porque le puse mucho vinagre a la ensalada. No, mire, el vinagre es ácido acético, el alcoholímetro lee alcohol etílico. Aunque el vinagre sea de alcohol, el aparato lee alcohol etílico, y el vinagre sigue siendo ácido acético. Es decir, que no se confunde el aparato con esto. Lo mismo cuando la gente dice, me hice un buche. No, los alcoholímetros leen aire. Es decir, que el aire, por eso cuando uno hace una prueba, tiene que soplar durante determinada cantidad de segundos. Con soplar poquito el aparato no detecta. Hay que soplar mucho porque lee aire que viene de lo más profundo del pulmón. Es decir, y no hay nada que lo altere. El café no lo altera, la ducha fría mejora el estado de conciencia. Uno se da una ducha fría y parece estar como más alerta, pero el alcohol sigue estando en sangre y el aparato sigue leyéndolo. Es decir, hay muchos mitos que planean alterar el resultado del alcoholímetro, pero insisto, es altamente sensible y específico. Doctor, ¿y cuánto tiempo se necesita el cuerpo humano en este caso para bajar realmente a cero en el caso de que uno haya ingerido alcohol y que en definitiva diga, bueno, espero? ¿Cuánto tiempo hay de espera para que definitivamente ya no figure dentro de lo que es una alcoholemia? Depende de muchos factores, depende del alcohol ingerido. No es lo mismo ingerir cerveza que Fernet. La cerveza tiene una graduación alcohólica baja, el Fernet es la bebida de mayor graduación alcohólica en el país, o haber ingerido whisky o vodka. Así que depende de la bebida, depende de la cantidad ingerida, depende de la edad. No es lo mismo tomar alcohol a los 18 años que a los 50. La persona a los 50 por ahí elimina un poquito más rápido el alcohol. No es lo mismo ser varón que mujer. Las mujeres concentran un poquito más
el alcohol en sangre que los varones, por una forma de metabolizarlo distinto que tiene, y no es lo mismo pesar 60 kilos que 110 y haber tomado lo mismo. Entonces, depende de muchas variables, pero el hígado elimina en forma más o menos estable en todo el mundo alrededor de 0,12 gramos por litro de alcohol en sangre por hora. Y eso lo genera aproximadamente una copa de vino o una pinta de cerveza. Claro. Como ejemplo. Por lo tanto, alguien tomó una copa de vino, aproximadamente debe esperar una hora para que desaparezca el alcohol en sangre. Va a depender también si lo hizo después de ingerir un alimento, si ingirió antes el alimento, bueno, pero aproximadamente eso es una hora. 2 copas de vino son 2 horas que hay que esperar. 3 copas son aproximadamente 3 horas. Doctor, a ver, investigando también previo a la nota, esto no es de ahora, venís peleando ya desde hace muchísimo tiempo para que esta ley se concrete y que en definitiva sea 0 en toda la República Argentina. Esto no es casualidad. No, es así, exactamente. Llevamos muchos años peleando y empujando para que sea así, viendo cómo seguía aumentando el grupo de los familiares con hijos o familiares perdidos por esta ley. Así que sí, me parece que es un logro que hemos logrado todos los argentinos. Carlos, Fabio Montero te saluda, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo te va? Mira, en todo caso de lo que estamos hablando es de una problemática, sea vinculada con el tránsito o sea vinculada con otra cosa, ¿no? Digo, la problemática del alcohol y el consumo, digamos, del alcohol es bastante importante en nuestro país, ¿no? Nuestro país es uno de los mayores consumidores de alcohol. Digo, ¿cómo pensar la problemática del alcohol cero al volante en el marco de una problemática de una sociedad que, digamos, tiene características alcohólicas, ¿no? Digo, también pensando en esto de que, cómo se define un alcohólico, si son los consumos aislados o no, pero digo, también apelando a tu experiencia en el trabajo de la salud pública. Bueno, es clarísimo lo que decís. Argentina es el tercer consumidor de alcohol de América, apenas después de un pequeño país que se llama Dominica en el Caribe, y después de Estados Unidos, que consume prácticamente lo mismo que nosotros. Casi 10 litros de alcohol puro por habitante y por año. Eso es muchísimo. Consumimos mucho más alcohol que los brasileños, que los mexicanos, que los chilenos, que todo Centroamérica. Somos muy consumidores de alcohol. Y tenemos un problema grave, sobre todo en adolescentes, porque nuestros adolescentes, además, en un 54,4% con datos oficiales, consumen alcohol entre los 12 y los 17 años. Esto no le pasa a los norteamericanos, que consumen un poquito más de alcohol que nosotros, pero cuidan más a sus adolescentes. En este contexto, bueno, esto es una gota más de agua, ¿no? Pero el tema es, yo creo que son como dos cosas distintas. Uno es una sociedad muy consumidora de alcohol, tenemos mucha gente con muchos problemas graves con el alcohol, y además tenemos mucha gente que pierde su vida en manos de alguien que condujo un vehículo habiendo bebido alcohol. Yo creo que son cosas que tenemos que trabajarlas de alguna manera, podríamos decir, en un contexto grande, hablando más de hábitos saludables y tratando de cambiar el rumbo del consumo de alcohol de toda la sociedad. Pero en el mientras tanto, me parece que mientras tomamos alcohol podemos evitar hacerlo si vamos a conducir un vehículo. Exacto. O si lo hicimos, que conduzca otro, ¿no? Sí. Entiendo también esta diferencia entre una cosa y la otra, pero también el concepto de hábitos saludables, ¿no? Me parece que es bastante difusa esa línea, esa división entre un hábito problemático y un hábito saludable cuando hablamos de alcohol, fundamentalmente por la difusión que tiene el alcohol, ¿no? Porque el alcohol siempre está vinculado con la felicidad, la juventud, la fiesta, etcétera. Por lo tanto, es un camino en su vida, digamos. Definitivamente es un camino en su vida, y nuestro país pareciera no estar haciendo. Yo diría nuestro país, cuando uno dice nuestro país, pareciera que es solamente responsabilidad de los gobiernos, sea nacional, provincial o de la ciudad. Y yo creo que es un problema de toda nuestra sociedad. No estamos haciendo nada, porque del Estado se hace poca prevención, y en las familias nos cuidamos poco y hacemos poco para decir no a la hora del consumo de nuestros adolescentes. Y por eso tenemos las
el problema que tenemos de consumo en los adolescentes. Así que me parece que es algo que deberíamos entender entre todos y trabajar claramente entre todos, ¿no? Uh-huh. Sí, y además, insisto con esto de lo público, de las instituciones públicas, al menos acá en la ciudad de Rosario, cuesta mucho también que en el ámbito público haya lugares de recuperación, por ejemplo, ¿no? Que es una problemática, porque una de las partes de la problemática es el consumo, pero otra parte es la recuperación. Sí, definitivamente, pero cuando uno mira el universo de los consumidores de cualquier sustancia, no solo del alcohol, se entera que alrededor del 70% de los usuarios de alguna sustancia son usadores. Entre un 22-24% son abusadores y entre un 3 y un 5% son adictos, son dependientes. Son estos últimos, entre abusadores y dependientes, los que requieren de una asistencia, y claramente por ahí tenemos lugares insuficientes a lo largo y a lo ancho de nuestro país, pero estamos haciendo muy poco para este otro 70% que son usadores. Uh-huh. Y que en realidad con buenas campañas de prevención y de promoción de hábitos saludables sería suficiente y que no requerirían realmente un tratamiento. Me parece que es sobre ese donde más tenemos que trabajar, ¿no? Doctor, muy claro y muy útil todo lo que hemos charlado con usted, así que agradecerle este contacto aquí con En Sintonía con Vos desde Rosario, le agradecemos mucho. Un gusto para mí también, muchas gracias a ustedes. Hasta luego, buen fin de semana. Hablamos con el doctor Carlos Damín, jefe de Servicio de Toxicología del Hospital Fernández, profesor de Toxicología en la UBA y presidente de Fundartox.